Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar las formas de futuro próximo y sus usos. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Empezamos. La estructura del futuro próximo es muy simple. Solo necesitamos conjugar el verbo ir más la preposición a más el verbo principal. Recuerda que las formas de presente del verbo ir son yo voy, tú vas, él, ella va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas van. Entonces el futuro próximo del verbo hablar es yo voy a hablar, tú vas a hablar, él, ella va a hablar, vamos a hablar, vais a hablar, van a hablar. Esto es igual para todos los verbos porque no tenemos formas irregulares. Algunos ejemplos son: tú vas a comer en el restaurante. Nosotros vamos a ir a la conferencia. Ella se va a relajar mañana. El futuro próximo se usa en español para expresar intenciones y planes en el futuro. La próxima semana voy a viajar a la playa. Planes próximos. Hoy voy a hacer ejercicio en el gimnasio. El futuro próximo tiene las siguientes expresiones: mañana, pasado mañana, el próximo año, la próxima semana, en 2 días. Ahora es tu turno para practicar. Trata de decir las siguientes oraciones en el futuro. Hoy estudio para el examen. Hoy voy a estudiar para el examen. Limpio mi piso mañana. Voy a limpiar mi piso mañana. Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado esta lección. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta. Continúa con la práctica del español con otro de nuestros videos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!